Bienvenidos a Iglesia Evangélica, a todos aquellos que en este momento se están conectando, amén, que nos están viendo en este momento. Dios les bendiga y les guarde. Hemos tenido un tiempo precioso. Créanme que no son palabras habladas así nada más, no, es que si ustedes hubieran visto el tiempo de alabanza y de oración que hemos tenido con el Señor, créanme que se hubieran gozado de la misma manera que nosotros. Nos gozamos bastante de poder sentir la presencia de Dios en nuestras vidas y que Dios ha escuchado esa serenata espiritual que le hemos dado en esta tarde-noche. Ahora vamos a pasar el mensaje de la palabra del Señor. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan. A todos los que se están añadiendo en este momento en las redes sociales, les pido que se queden hasta el final del mensaje, por favor. Va a ser un mensaje corto, salvo que el Espíritu de Dios diga otra cosa distinta. Amén. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer versículo 1 y 2 y después continuamos, ¿le parece? Oremos primeramente. Dios, te damos gracias, Señor, por tu preciosa y bendita presencia. Maravillosa presencia que nos abraza, que nos hace sentir especiales, Señor, que nos hace sentir muy amados. Te damos gracias por ello. Ahora vamos a pasar, Señor, a tu palabra. En tus manos dejo las mentes, Señor, y los corazones de los oyentes de tu palabra, tanto de manera presencial como virtualmente. Bendice sus vidas y que tu palabra haga el efecto en sus vidas, Señor, como tú quieres, por el propósito que ha sido enviado. Señor, todo otro te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y a ti, mi Dios, sea gloria y honra y alabanza por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 2. Amén. Dice así la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. Tomen sus lugares. Mire la declaración que hace el Señor Jesucristo, amén. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? El Padre Celestial. ¿Quién es la vid? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Amén. Y luego me ayuda, hermano, otra vez el versículo 2 que dice: Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. ¿Y quién es? Si el Señor Jesucristo es la vid verdadera y el Padre es el labrador, ¿quiénes son los pámpanos? Pues naturalmente nosotros, ¿cierto? Nosotros somos los pámpanos, amén. Nosotros somos esas ramas, amén, ¿cierto? Y nosotros, amén, estamos obligados a dar frutos, ¿cierto? Estamos obligados a dar frutos, ¿verdad? Allí podemos encontrar que el Señor Jesucristo en otra lectura, no la voy a tocar ahorita, después quizás hablaré de eso, encontró una higuera, ¿cierto? Y esa higuera pues no tenía fruto. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? La maldijo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba inutilizando la tierra. Estaba ocupando un espacio en esta tierra, pero estaba inutilizando ese espacio porque no había dado fruto. Y el Señor la maldijo. ¿Y qué pasó con esa higuera? Se secó, ¿cierto? Se secó la higuera. Y eso es la enseñanza que el Señor Jesucristo nos deja a nosotros, ¿cierto? Usted y yo no podemos andar ahí por la vida diciendo que somos cristianos y que en nuestras vidas no haya frutos, ¿cierto? Porque quizás, a lo mejor, ni siquiera hemos nacido de nuevo. Y quizás a lo mejor sí lo hicimos, pero quizás nos desconectamos de Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Y tal vez por eso no estamos dando frutos. Ahora, ¿qué frutos usted y yo debiéramos dar? Bueno, mire, por un lado tenemos los frutos de arrepentimiento, ¿cierto? Un fruto de arrepentimiento es, por ejemplo,
Cuando yo le dije al Señor, reconozco que soy pecador y me arrepiento de estos pecados que he cometido en contra de ti, ¿verdad? En contra de alguien más. Y te pido perdón. Y te pido, Señor, que cambies mi vida. ¿Cierto? Pero resulta que pasan los días, las semanas, los meses y quizás los años. Y aunque yo le dije al Señor que me arrepiento de sus pecados, los sigo practicando. Entonces, esos no son frutos de arrepentimiento. Un fruto de arrepentimiento es cuando verdaderamente aquello que hicimos mal ya no lo volvemos a hacer. Esos son frutos de arrepentimiento. Oye, ¿por qué este hombre ya no se emborracha? Ya tiene... ¿Cuántos años tiene, papá? 28 años. 28 años que no se emborracha, 28 años que no fuma. ¿Cómo puede ser? Pues es que él está dando frutos de arrepentimiento, porque ya no volvió a hacerlo mal, ¿cierto? Por decir algo, ¿verdad? Por decir algo, ¿cierto? Aquel que golpeaba a su mujer antes de entregarle su vida a Cristo, oye, ya pasaron 30 años y la señora muy feliz porque ya no la golpea. Ahora le habla con amor, ¿verdad? La trata con dulzura, con ternura, como un vaso frágil, como la palabra de Dios lo menciona. Entonces, este hombre que está mostrando frutos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque lo que hacía antes mal, lo malo que hacía antes, ya no lo hace, ¿verdad? No es como aquellos que dicen, es que soy humano y peco y pues vuelvo a caer en lo mismo. Pues no, bien. Entonces, analízate, porque quizás no nació de nuevo. Ya te despegaste de la vida verdadera, ya te separaste de Cristo Jesús. Por eso es que no has dado frutos buenos, digo de arrepentimiento, corrijo, de arrepentimiento. Otros frutos que podemos dar son los frutos buenos, son frutos de salvación, ¿sí? Son frutos de misericordia, por lo menos. Cuando tenemos compasión de las personas, amén, y hacemos obras buenas, ¿cierto? Hay gente que dice, es que no somos salvos por obras. ¿Estoy de acuerdo? Dice la palabra que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Nada más que los salvos hacemos obras buenas, ¿cierto? Yo me he puesto a leer este capítulo de Efesios donde habla acerca de eso, ¿verdad? Pero nomás leen este versículo, no leen más adelante en ese mismo capítulo lo que dice. Usted y yo tenemos que hacer obras de misericordia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y esos también son frutos que Dios nos demanda y que Dios nos pide, ¿cierto? Si no fuera así, aquel hombre rico que no tenía misericordia de Lázaro y que no le daba de comer, sino que Lázaro, el mendigo, comía de las sobras que caían de la mesa de los banquetes que aquel hombre daba a sus amados, sus amigos. Si no fuera un problema eso, bueno, pues aquel hombre no tendría por qué estar en el infierno. Es que en aquel hombre no había ni fe en Dios ni obras de misericordia. Pero usted y yo sí debemos de tener obras de misericordia. Y me gozo del Señor porque yo los conozco y ustedes son personas que hacen misericordia hacia las demás personas. Amén. ¿Cierto? No para ser salvos, no, porque son salvos, hacen obras de misericordia, ¿cierto? Eso nos distingue, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, gloria a Dios por ello. ¿Cuáles otros frutos? Los frutos del Espíritu, ¿verdad? Si mal no recuerdo, los podemos encontrar por allá en el capítulo 5 de Gálatas. No lo busque, ahí luego usted lo lee. Allá en el capítulo 5 de Gálatas lo va a encontrar si no los ha leído. Amén. Por ahí del versículo 18-20, por allá los va a encontrar los frutos del Espíritu. Amén. Y uno de esos frutos del Espíritu es el amor. ¿Cierto? El amor hacia el prójimo. Pero amor hacia el prójimo amigo y también amor hacia el prójimo enemigo. Bueno, esos frutos los tenemos que dar, la paciencia, ¿cierto? ¿Verdad? Entre otros frutos que viene ahí el catálogo de frutos del Espíritu que usted y yo debe de haber. Ahora, yo estoy de acuerdo que en nuestra carne nosotros no los podemos producir esos frutos, no.
Pero esos frutos se producen por medio del Espíritu cuando usted y yo tenemos comunión con el Espíritu de Dios. Por eso le digo que es muy importante que usted y yo tengamos comunión con el Espíritu Santo siempre, porque de esta manera usted y yo podemos dar estos frutos del Espíritu, no por nosotros, sino porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y el Espíritu de Dios va dándole forma al carácter del cristiano hasta que este hombre y esta mujer alcance el carácter de Cristo, la estatura del varón perfecto. ¿Sí me explico, pueblo amado? Ahora, ya les dije gran parte de los frutos que hay. Ahora vamos a continuar. Vamos a ver, aquí es el versículo 3 de este mismo capítulo 15 de San Juan. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí, acuérdense que la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace en nosotros? Nos limpia, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿verdad que lo dice? ¿Cierto? ¿Qué dice el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de San Juan? No lo busquen, no se me salga de dónde está. En el Evangelio de San Juan capítulo 17, versículo 17, dice que la palabra de Dios nos santifica. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice el versículo 4? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Bueno, aquí se respalda lo que anteriormente les he dicho, ¿verdad? La única manera en que usted y yo podamos dar frutos es estando en el Señor Jesucristo. Y si estamos en el Señor Jesucristo, por necesidad estamos en comunión con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y lo que dice el 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Sí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero fíjense una consecuencia de permanecer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Una consecuencia es llevar mucho fruto. No poco fruto, no hay a las 500 que se mire de vez en cuando ahí como un destello de algo bueno que hagamos, o de una manifestación ahí del Espíritu, o ahí pues a veces se ve que está arrepentido, pero a veces no parece que está arrepentido, ¿verdad? Y así dicen algunas personas: no. El que permanece en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, da mucho fruto. Y cuando hay mucho fruto en la mesa, se ve. ¿Estamos de acuerdo? Si usted allá tiene unas plantas, nada más con digamos unos, no sé, 100 árboles y nada más de por ahí una sandía colgada, y todos los demás árboles pelones, así la nueva expresión. Usted, pues, ¿qué pasa aquí, verdad? ¿Cierto? Pero cuando usted ve un árbol, aunque sea un solo árbol, pero lleno de frutos, usted dice: este árbol está saludable, a este árbol se le dio la atención, este árbol está produciendo lo que debe de producir en su tiempo y en sus cantidades, ¿cierto? Así somos nosotros cuando permanecemos en el Señor. Pero cuando permanecemos fielmente, damos mucho fruto. Pero mira una consecuencia distinta ahí en el versículo 6, que dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Otra vez vamos a leer el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Qué tremendo, ¿verdad? Sí se entiende claramente a qué se refiere, ¿cierto? Todos aquellos que no den fruto, los frutos que nuestro Señor Jesucristo nos demanda, ¿qué va a pasar con esas personas? Pues serán cortados, ¿cierto? Y echados fuera, y arderán. ¿Y dónde usted cree que arderán? Si son echados fuera de la presencia de Dios, no van a arder en la presencia de Dios, van a arder en el infierno. ¿Por qué? Porque por más que el Espíritu Santo trató en sus vidas,
Por más que el Señor Jesucristo les dijo una y otra vez, permanece en mi voluntad, decidieron hacer su propia voluntad, decidieron vivir una vida cristiana a su manera, al grado tal de que llegó el momento, porque todo tiene su límite de tiempo, y serán cortados y echados afuera y arderán. ¿Y dónde van a arder? En el fuego eterno, en un fuego de condenación. ¿Qué dice el 7 y el 8, por favor? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjense en que es glorificado nuestro Dios, en que nosotros llevemos mucho fruto. Y en eso es glorificado nuestro Dios, en que usted y yo demos el peso que debemos de dar, demos el fruto que debemos de dar. Sí, de esa manera usted y yo podemos glorificar al Señor, ¿cierto? Más que con las palabras, con los hechos, ¿cierto, pueblo amado? Vamos a leer del 9 en adelante. Yo lo detengo porque vamos a reportar después en el 16. Dice el 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Otra vez el 16, hermano. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él os lo dé. ¿Quién? El Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Amén. Pero ¿cuándo, pueblo amado? ¿Cuándo, pueblo amado? Cuando usted y yo demos el fruto que debemos de dar. Y otros frutos que usted y yo debemos de dar son frutos de obediencia. Por eso Él dice que si le amamos, guardad mis mandamientos. Dice el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cierto, pueblo amado? Y cuando usted y yo guardamos los mandamientos del Señor, cuando usted y yo, aleluya, permanecemos en su voluntad, permanecemos en Él, todo lo que le pidamos al Padre, el Padre no, en el nombre, todo lo que le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo, el Padre nos lo dará. Pero hay un requisito, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el requisito? Obedecerle. ¿Sí me explico, pueblo amado? Y cuando hablamos de obediencia, hablamos de permanecer en Él, de dar los frutos, de guardar sus mandamientos, de amar a nuestro prójimo, amigo y enemigo, por muy difícil que esto parezca. ¿Cierto, pueblo amado? Póngase de pie. Y oremos. Padre amado, te doy gracias por el deber cumplido. Tú quieres, Señor, que tanto los que estamos aquí presentes como los que nos están viendo a través de las redes sociales
Si verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, si verdaderamente hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo, seguir sus pisadas, seguir el ejemplo que nos ha dado, si verdaderamente, Señor, hemos decidido esto, nosotros tenemos que estar siempre permaneciendo en tu voluntad, en Cristo Jesús, crucificados juntamente con Jesucristo, guardando los mandamientos, viviendo, practicando los mandamientos que tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial, nos ha dejado, para que de esta manera podamos dar el fruto que solamente a través de Cristo podemos dar, cuando tenemos comunión con Él, cuando estamos pegados a Él, espiritualmente hablando, porque es la única manera en que podamos dar nosotros los frutos, es la única manera que podamos llevar mucho fruto y que ese fruto permanezca. Y al hacer nosotros esto, todo lo que le pidamos, todo lo que te pidamos a ti, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tú lo harás. Jesucristo no mintió, y esta es una promesa que tu Hijo amado nos ha dejado. Ah, Señor, ¿cuántas veces he escuchado yo decir a otras personas: es que yo reclamo las promesas del Señor, el que el Señor me prometió y se está tardando, no me está contestando, pero me lo va a dar? Y estás viviendo una vida pegada a Cristo, en comunión con el Espíritu de Dios. Estás viviendo una vida consagrada a Cristo Jesús. Estás guardando sus mandamientos, estás dando los frutos que Él te pide que des. Y ahí es cuando se desbalancea todo. Y es cuando nos damos cuenta el por qué hay peticiones que no son contestadas. Y hay promesas que no se cristalizan en nuestras vidas. Pero bendito tu nombre, Dios, que nos das la oportunidad el día de hoy de hacernos una autocrítica, un autoanálisis, a cada quien en individual, sin juzgar al que está al lado, sino nosotros mismos, hacernos un juicio personal y ver si verdaderamente estamos permaneciendo en Jesucristo, en comunión con tu Santo Espíritu, y si verdaderamente estamos dando los frutos del Espíritu, frutos de arrepentimiento, frutos de salvación, frutos de salvación, frutos de obediencia. Gracias, Dios, por aquellos que verdaderamente, Señor, son un ejemplo de vida cristiana. Les doy gracias por sus vidas. Siguen usando y bendiciendo, y que den todavía más fruto y que su fruto siga permaneciendo. Aleluya. Hasta la venida del Cordero. Hasta la venida, hasta que nos arrebate el Señor Jesucristo, Dios. Y seamos glorificados, Señor, y alcancemos por fin la estatura del varón perfecto. Que Él añada lo que nos haga falta, Señor. Pero claro, sin dejar de hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, Dios. Y por aquellos, Señor, que se están dando cuenta, haciéndose un autojuicio, que no están dando el fruto que deben de dar, Padre, te pido de tu perdón. Y te pido, Señor, te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu siga obrando, Padre, para que arreglen sus cuentas contigo y continúen adelante en comunión con tu Santo Espíritu, reconciliados con Él. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Bendice a nuestros oyentes presentes y los oyentes a través de las redes sociales, a los que lo están viendo en vivo y los que lo verán después. Todo te lo ruego, te lo pido y te lo suplico en el precioso y dulce nombre de Jesucristo, y a ti, mi Dios, sea toda gloria, honra, alabanza y mérito por siempre, en nombre de Jesucristo, en nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, y muchas gracias a todos aquellos que se conectaron en las redes sociales por seguirnos viendo y por seguir estando al pendiente de sus mensajes y por querer recibir más palabra de Dios, palabra viva, palabra auténtica, 100% pegado a la Biblia. Dios les bendiga a todos, les enviamos un fuerte abrazo. Iglesia Evangélica les dice que el Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Hasta aquí con ustedes.